Pues bueno, segmentaríamos en URLs que tienen title, URLs que no tienen title y URLs en que el title es demasiado largo. Con la meta-description haremos exactamente lo mismo y en el caso del H1, como Screaming Frog es capaz de detectar si solo tenemos un H1 o tenemos más de uno, pues aquí lo que haremos sería ver si tenemos un doble H1, si no tenemos ningún H1 o si tenemos un único H1 que sería como OK. Pues nada, para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Sergio Cordero, como acabo de comentar hace un momento. Trabajo como especialista SEO en Grow and Create, en Antiguo Habitat. Fui alumno de la sexta edición del Master SEO de Webpositor y en 2018 empecé a hacer SEO amateur. Estuve pues haciendo mis primeros pinitos por simplemente siendo autodidacta y luego pues decidí en 2022 apuntarme al Master SEO de Webpositor y gracias a eso pues mi carrera ha dado un salto bastante grande y actualmente pues estoy trabajando en el equipo de Globan, que es una de las mejores agencias que tenemos a día de hoy en España. Aquí os dejo tanto mi LinkedIn como mi Twitter por si después de la ponencia queréis preguntarme cualquier cosa, que estaré encantado de contestar cualquier duda que tengáis. Bueno, esta charla básicamente trata de 3 puntos principales. Primero vamos a hablar de la evolución de los contenidos desde que apareció Google. Luego vamos a ver un paso a paso para el análisis del contenido interno de un proyecto y luego vamos a ver en base a unas gráficas cómo tenemos que priorizar nuestras acciones. En cuanto a la evolución de contenidos, pues bueno, en sus inicios Google lo que hacía era procesar cadenas de texto que el usuario introducía dentro del buscador. Es decir, antiguamente, igual que hacemos a día de hoy, nosotros introducíamos una keyword, pero por allá en 2008 por ahí, pues las SERPs eran totalmente diferentes a lo que tenemos hoy. No teníamos pues el local pack, no teníamos tanto anuncio, no teníamos tantas cosas, era todo mucho más simple, ¿vale? Y digamos que Google en el top 10 lo que presentaba pues básicamente eran contenidos de baja calidad. ¿A qué me refiero con baja calidad? Pues que teníamos contenido copiado de unas webs a otras, abuso de publicidad y contenido con alto nivel de spam. Y aquí es donde entraba nuestra picardía, ¿no? Nosotros al final siempre en nuestro trabajo es posicionar keywords y posicionar URLs para que estén en el top 10. Y bueno, lo que buscábamos siempre era la debilidad de Google, ¿no? Su talón de Aquiles para sacar partido pues, a nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Solíamos tirar mucho el keyword stuffing, que básicamente trataba de meter la keyword a mansalva, ¿vale? Keyword principal, por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo de cerrajeros, pues como veis, sí que es cierto que yo he retocado un poco esta imagen, ¿vale? He modificado un poco el código para que veáis la exageración del keyword stuffing, pero esto es lo que se hacía antiguamente. Pero es que además de esto, también antiguamente teníamos la tendencia de, sabiendo un poquito de CSS, ocultar el contenido. Imaginaros que tendríamos una web con fondo blanco, ocultábamos el texto también en color blanco para que al usuario no le sonara tan robótico el contenido y simplemente, pues, ahí aprovechamos para meter keywords, porque antes si tú tenías mucha prominencia de una keyword, Google te considera bastante relevante para esa keyword. Pero bueno, aquí aparece Google Panda, reventando el ordenador de los SEOs que se dedicaban a hacer este tipo de cosas. En 2011 llega Google Panda y su foco es bajar posiciones a sitios de baja calidad, enterrar sitios que abusaban de publicidad y no ofrecían estándares de calidad según lo que considera Google. Y luego, por otra parte, lo que hacía era mejorar el posicionamiento a sitios web que sí ofrecían una buena experiencia de usuario. Y luego, pues en 2016, Google Panda se acaba incorporando al algoritmo. Si queréis un poco más de información, os he dejado aquí un enlace a Wikipedia donde podéis leer y fricar un poquito más sobre este tema. Ahora, en la actualidad de los contenidos, pues bueno, sí que es cierto que Google sigue evolucionando. Su objetivo es que el usuario, cuando introduce una keyword, reciba la mejor respuesta posible y para ello lo que ha hecho pues con el resto de algoritmos y de actualizaciones de algoritmo y resto de incorporaciones como Hummingbird, etcétera, pues lo que está consiguiendo es que a través de una keyword sea capaz de interpretar la intención de búsqueda que tiene un usuario en introducirla, ¿vale? Es capaz de entender entidades y además aquí la semántica ya forma parte y es la verdadera protagonista del contenido, ¿vale? Y bueno, a partir del año pasado aparece el famoso Helpful Content Update, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Que básicamente lo que se centra a esto es que donde antes se penalizaban partes concretas de una web donde tú tenías un contenido pobre, ahora esto pasa a todo el site. Es decir, que si yo ahora tengo mucho contenido pobre en ciertas partes de la web, esto va a hacer
y va a lastrar al resto de posicionamiento del resto de URLs que sí que tienen un buen contenido, ¿vale? Al final, esto es un sistema automático y lo que hace es aceptar al contenido de poco valor y a todo el site, ¿vale? Aquí también os he dejado la documentación oficial por si le queréis echar un vistazo. Y básicamente lo que yo os he comentado es esta parte que tenéis aquí, que os he subrayado a modo resumen, ¿vale? Entonces, el resumen de este primer punto es que hagas las cosas bien y que cuides tu contenido y lo que no sirva directamente que lo tires. Con tirarlo quiero decir que igual que lo puedes desechar, si por temas de, pues yo qué sé, por temas de que el cliente lo quiere conservar o lo que sea, pues os recomiendo que lo marquéis como un no index, le quitéis toda la popularidad interna que pueda recibir, pues como por ejemplo el enlazado interno para que Google no reciba señales de que este contenido sí que debe estar indexado o que es importante. Entonces ahora vamos a pasar al punto 2, que es cómo considero yo que tenéis que analizar el contenido interno de una página web. Y esto lo que vamos a hacer es segmentar. La segmentación es la clave de todo, ¿vale? Entonces, la idea es que dividas la tipología que tienes de contenido en ciertos patrones, ¿vale? Y aquí os he dejado algunas ideas. Podéis dividir entre keywords de marca y keywords de no marca, entre el número de palabras que tiene el contenido, en title y meta description, si son largas, si son cortas o si están vacías, porcentaje de duplicidad y alguna cosita más que os voy a mostrar más adelante. En cuanto al kit de herramientas, pues bueno, siempre vamos a centrarnos en Screaming Frog porque lo necesitamos sí o sí para claudiar el sitio. Google Sheets, donde vamos a exportar los datos y los vamos a modelar, ¿vale? Y los vamos a cruzar en caso de que sea necesario. Vamos a utilizar Google Search Console para saber qué tipología de keywords está posicionando el negocio y si realmente merece la pena seguir optimizando esas keywords o no. Y luego Looker Studio, pues para visualizar e interpretar todos estos datos. En cuanto al paso 1, lo primero que tendremos que hacer sería configurar Screaming Frog en base al análisis de contenido y para eso a mí siempre me gusta revisar la web antes y sobre todo inspeccionar el código. ¿Por qué? Porque para analizar el contenido lo que podemos hacer es, digamos que extraer partes que se repiten continuamente, como puede ser el menú de navegación, como puede ser el footer o en su defecto, siempre que nosotros llegamos a una página web nos encontramos con el plugin de cookies. Ese plugin de cookies tiene una cantidad de texto que se está repitiendo continuamente en todas las URLs mientras nosotros no aceptemos las cookies. ¿Qué pasa? Que Google al entrar no va a aceptar esas cookies. Por lo tanto, yo como recomendación sí que considero que hay que quitarlo para que no nos ensucie y nos emborre un poco lo que es el análisis de este contenido. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente inspeccionamos el código y tendremos que coger tanto la clase CSS o el ID que tiene el plugin de cookies, introducirlo en esta parte que vemos aquí para excluirlo y que no nos tenga en cuenta ese texto. Y luego, por último, tendremos que ir a la parte de contenido, seleccionar el umbral que nosotros consideremos como contenido duplicado y a partir de ahí ya podríamos lanzar nuestro crawl. Sí que es cierto que hay personas que lo ponen a partir del 60%, a mí me gusta trabajar en el 70%, pero también he llegado a ver hasta el 80% de duplicidad. Luego, el siguiente paso sería exportar los datos, pero antes de exportar los datos tendríamos que configurar la parte del porcentaje de duplicidad que tenemos dentro del contenido. Para ello tendríamos que ir al punto 1 que veis aquí, que es ir al análisis de rastreo, deberíamos configurarlo y luego tendríamos que estar seguros de marcar esta parte de aquí que pone contenido con el semiduplicado, porque aquí lo que va a hacer es sacarnos el porcentaje de duplicidad que tienen unas URLs entre sí y también nos va a decir cuántas URLs tienen ese porcentaje de duplicidad. Y luego simplemente tendremos que darle a empezar, haremos un rastreo de esta parte y ya podremos exportar pues, a un Google Sheets donde empezaremos a ver pues, toda esta parte que vamos a ver a continuación. Lo primero que a mí me gusta hacer es segmentar por directorio de URLs. Es decir, vamos a tener una segmentación macro, que esto ya lo habéis visto en las primeras ponencias que hubo los primeros días, pues para diferenciar en conjunto de URLs qué es lo que nos interesa más y qué es lo que nos interesa menos. Aquí, en este ejemplo, pues tenemos categorías tipos, pues que son tipos de producto que tendría este cliente, tendríamos la parte del blog y aquí pues seguiríamos viendo categorías tipo. Esto, como normalmente se suele hacer con Regex, os he dejado aquí un post de Rubén Villanueva para, en caso de que todavía no sepáis Regex, pues tenéis aquí unos truquitos para implementar segmentos, ¿vale? El paso siguiente, el paso 4, sería
segmentar toda la parte enfocada en el SEO page, que básicamente lo que haríamos sería segmentar el title en 3 tipologías, la meta description igual, y con el H1 haríamos lo mismo. En el caso del title, pues bueno, segmentaríamos en URLs que tienen title, URLs que no tienen title y URLs en que el title es demasiado largo. Con la meta description haremos exactamente lo mismo y en el caso del H1, como Screaming Frog es capaz de detectar si solo tenemos un H1 o tenemos más de uno, pues aquí lo que haremos sería ver si tenemos un doble H1, si no tenemos ningún H1 o si tenemos un único H1 que sería como OK. Si queréis una pequeña guía, pues aquí os he dejado las fórmulas que yo he utilizado, ¿vale? Que esto luego lo podréis replicar vosotros. Simplemente tenéis que cambiar el rango de la columna, que dependiendo de vuestro color, pues lo tendréis en un lado o lo tendréis en otro, y con cambiar esto ya tendréis lo que es la filtración que tenéis aquí, ¿vale? En cuanto a la segmentación del contenido, lo vamos a dividir en 2 partes. Tenemos por extensión del contenido, que vamos a dividir pues, en qué cantidad de palabras tenemos dentro de esa URL y luego en el porcentaje de duplicidad, como hemos visto anteriormente. Igual que la parte anterior, pues bueno, dejo aquí las fórmulas que yo he utilizado pues, para sacar estas segmentaciones. Y por último, lo que vamos a hacer es ver qué keywords están posicionando dentro del proyecto y para ello pues necesitaríamos cruzar. Como Google Search Console no nos permite ver en qué URLs estamos posicionando las keywords, lo que vamos a hacer es instalar este complemento de Google Sheets, ¿vale? Que se llama Search Analytics for Sheets. Tiene esta misma imagen de aquí, lo único que tendréis pues es ir a extensiones, complementos, descargarlo, lo buscáis y lo instaláis, ¿vale? Y de esta manera lo que podremos hacer pues sería cruzar keywords con URLs en las que posicionan, que es exactamente lo que tenemos aquí. Una configuración que yo suelo utilizar, como veis, es agrupar keyword por URL y automáticamente ya aquí os he tenido que tachar las keywords porque aquí tenemos keywords de una marca y no puedo presentaros estos datos, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos las keywords, aquí haríamos una segmentación de si son de marca o son de no marca, cruzaríamos los datos con las segmentaciones que hemos hecho anteriormente de los directorios, pues para saber a qué directorios están afectando estas keywords y luego además podríamos filtrar por keywords que tienen tráfico, keywords que no tienen tráfico, etcétera, ¿vale? Y luego la parte final sería Looker Studio, que Looker Studio, pues bueno, lo utilizaríamos para visualizar todos estos datos, poder interpretarlos y poder tomar acción. Pero para eso necesitaríamos 2 conectores, uno para Google Search Console, para la parte de keywords, que vamos a ver una gráfica extra que aquí nos he mostrado, y luego Google Sheets, pues para las 2 principales fuentes de datos, que son el crawl principal y el análisis que hemos hecho con el add-on de Google Sheets. Entonces, bueno, 3 fuentes de datos para un análisis al detalle, pero en realidad, si queremos omitir la parte de Google Search Console, solo con la hoja del crawl y la hoja de keywords tendríamos un análisis profesional de cómo está el contenido de una página web. Aquí ya pasaríamos a la parte 3, ¿vale? Que sería la priorización de acciones. Aquí sí que os intentar estar atentos al ratón, ¿vale? Porque casi todos son imágenes y voy a estar explicando en base a las imágenes. En principio, lo que vamos a hacer es analizar las keywords. Pues aquí básicamente sacamos el total de keywords que hemos sacado de ese documento anterior y vamos a dividir entre no marca y entre keywords de marca. Luego, en esta parte de aquí, lo que hacemos es desglosar en los tops en las que se encuentran las keywords. Pues aquí tenemos el top 3, el 410, el 1120 y luego directamente consideramos que no posicionan. Sí que es cierto que esto ya está en segunda página, pero pueden ser keywords de oportunidad que podemos llegar a optimizar para intentar introducir en esa primera página. Entonces, bueno, aquí es básicamente un pequeño resumen, cuántas keywords tengo en total, las divido entre marca y no marca, lo que os he comentado hace un momento, y luego, sobre todo, vamos a hacer, gracias a esto, vamos a conseguir un análisis semántico de qué es lo que está pasando en el proyecto. ¿Qué es lo que yo percibo aquí? Percibo que a simple vista las keywords que más clic e impresiones reciben son de marca. Pero es que no solo eso. Yo estoy viendo que aquí Google no está entendiendo el proyecto para nada. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo canibalización. ¿Por qué estamos sufriendo canibalización? Aunque yo aquí no os puedo presentar las keywords, todas estas keywords que están aquí son keywords de marca. ¿Y qué me encuentro? Que en segmentaciones totalmente diferentes, que no sé si se ve muy bien, pero en segmentaciones totalmente diferentes, las keywords que están posicionando son de marca. O sea, yo, por ejemplo, para una categoría de este e-commerce, no tengo absolutamente ninguna keyword que tenga clics que no sean de la semántica principal de esta segmentación. Por lo tanto, aquí claramente Google no está entendiendo qué es lo que queremos posicionar
pues prácticamente por ninguna de las URLs, ¿vale? Luego os he dejado este extra, que es conectando la fuente de datos de Google Search Console. Y básicamente lo que nos encontramos aquí es dos umbrales, un umbral que divide el top 410 de keywords y otro umbral que divide el top 510. O sea, sí, el top 410 y el top 1120, perdón. Todas estas keywords que veis aquí son keywords que tienen muchas impresiones, pero que no están recibiendo los clics necesarios. Por lo tanto, yo sé que si empiezo a retocar estas keywords y empiezo a trabajarlas, puedo conseguir que las que están aquí lleguen al top 3 y las que están aquí pasen a primera página. Esto, pues bueno, si queréis os puedo dejar os he dejado al final de la ponencia unos créditos para que veáis cómo podéis acceder a este dashboard y poder replicarlo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la priorización de las acciones. Esto lo he dividido en tres partes. Primero nos vamos a centrar en el SEO on page, que como os he dicho está dividido en tres partes. Primero tenemos la parte del title, luego tenemos la parte de las meta description y por último tenemos la parte del H1. Aquí básicamente pues segmentamos por lo que hemos visto antes, URLs sin title, con title y con el title demasiado largo. En total tenemos 239 URLs en el proyecto. Es un proyecto bastante pequeño y bueno, vemos que prácticamente digamos que todo está bastante bien definido, ¿no? En cuanto a titles. Aquí lo que hago es segmentar por la parte de segmentación micro, pues para ver qué afectación está teniendo toda esta parte a los segmentos prioritarios de mi cliente. Y luego también lo divido en los tops, pues para tener una visión de si realmente tengo en el top 10 URLs que no tienen title para poder optimizarlo más adelante. Esta parte aparentemente está bastante bien, pero si pasamos a la parte de la meta description, pues bueno, ya vemos que de 239 URLs que teníamos anteriormente, tenemos 208 que no tienen ningún tipo de meta description y solo 31 tienen meta description. ¿Qué es lo grave de aquí? Lo grave de aquí es que en la segmentación prioritaria de cliente, que es la parte de descanso, me encuentro que de 42 URLs que tiene esta segmentación, 40 no tienen meta description. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que en el top 3 y en el top 10 también tengo URLs que no tienen meta description. Esto lo que me va a permitir a mí es, obviamente, intentar visualizar qué me estoy encontrando en las sets para las keywords que están posicionando en estas segmentaciones, ver si realmente corresponden a esta parte y lo que tengo que hacer es optimizar estas meta descriptions simplemente para conseguir ese CTR y superar a mi competencia. Luego, por otra parte, tenemos también los H1, que segmentamos en lo mismo, sin H1, con H1 y con doble H1. ¿Y qué me encuentro? Que de las 42 URLs de la segmentación principal que quiere posicionar mi cliente porque es la que más rentabilidad le trae, me encuentro que 38 de las 48 URLs no tienen H1. Y además me encuentro que en el top 3 y el top 410 tenemos también URLs que no tienen H1. Luego pasaríamos a la parte de la extensión del contenido y aquí, como veis, de las 239 URLs, casi 200 tienen entre 100 y 300 palabras, de las cuales 148 están entre 100 y 300, pero 53 tienen menos de 100 palabras. Esto puede llegar a ser, bueno, prácticamente es contenido delgado, ¿vale? Es thin content y lo que hacemos es cruzarlo con el interlinking y lo cruzamos también en porcentajes y con la cantidad total de enlaces internos. Aquí vemos que el 65% de las URLs solo tienen entre 100 y 300 palabras, que esto quiere decir que no tienen por qué ser 300, pueden ser entre 100, como pueden ser 101, 102, 103. Esto se podría todavía bajar todavía más para ver cuánta afectación tiene esto. Pero además me encuentro que el otro 26% tiene menos de 100 palabras. ¿Qué pasa? Que de todo el enlazado interno a estas URLs, la totalidad se representa aquí. O sea, yo estoy mandando toda la popularidad interna a contenidos que son totalmente pobres para Google. De ahí que tengamos la canibalización que tenemos antes por las keywords de marca, porque al final Google aquí lo único que está entendiendo es que intentamos posicionar marca, por lo tanto, ninguna URL posiciona. Y además, ¿qué pasa? Que me encuentro que dentro de la segmentación que mi cliente quiere, que es esta de aquí, es donde mayor problemática tengo, ¿vale?
Por último, pasaríamos a la parte de duplicidad del contenido. Aquí sí que es cierto que todo pinta bastante bien y que digamos que el 60-70% no tiene duplicidad entre sí, pero aquí me encuentro que un 30% del site tiene contenidos muy similares. Entonces, bueno, ¿dónde vuelvo a encontrarme la problemática? En el segmento que quiere mi cliente, donde de las 42 URLs, pues más o menos unas 35 tienen un problema de entre un 90 y un 100% de duplicidad. Así que bueno, aquí los datos son tu aliado. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que con dos únicas fuentes de datos podemos interpretar cuál es la problemática real del proyecto. Lo segundo es que las URLs con más clics están canibalizando, ya que el único que recibe clics son keywords de marca. Lo tercero es que los segmentos son prioritarios, o sea, que los segmentos prioritarios que tienen problemas básicos de SEO on page. Lo cuarto es que tenemos posibilidades de mejorar los settings en cuanto a la mejora de la metadescripción para aumentar su CTR, que el 90% del contenido del proyecto está entre 0 y 300 palabras y que el 30% del proyecto tiene un más del 90% de similaridad. Así que bueno, aquí los datos son el guión de tu peli y ahora eres tú quien debe dirigirla. Y los créditos que he querido poner aquí a Alex Novoa, que es en quien me he inspirado en crear los gráficos del dashboard, ¿vale? Y si queréis ver más o menos cómo está montado, pues aquí tenéis un vídeo de cómo hacer una auditoría en el podcast de Webpositor. Y luego os he dejado también el de JJ Reynolds, que básicamente se basa en el gráfico que os he enseñado de Google Search Console de las keywords. Y eso es todo y muchas gracias.